Hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Ariel Miranda y estoy presentando el trabajo para el curso de homilética con el pastor y maestro Isaac González. El tema que voy a estar predicando ya por título, el fruto del Espíritu. Y el texto bíblico que se va a estar leyendo se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Y mi esposa va a estar ayudándome con la lectura del mismo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a estar dando una pequeña oración por la palabra que ha sido leída para que cabe fuerte en los corazones. Padre poderoso, te damos la gloria y la honra solamente a ti, tú que tienes el poder y la misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Clamamos para cada oyente, Padre, sea lleno y manifestando tu Espíritu Santo, Señor, de manera especial, Padre, que abras tú los corazones para que esta semilla cabe profundo y no solamente que cabe profundo, sino que germine y tú le des el crecimiento, Señor. Tú eres el que riega y tú eres el que da el crecimiento y tú eres el que hace todo, Padre. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor, para que unja los oídos, Padre, con tu presencia y tu poder, los ojos y cada sentido que está en nosotros, Padre, para que podamos entender y comprender y poner en práctica lo que tú vas a enseñarnos en este momento. Padre, utilízame para tu gloria, Padre. Quita lo que no te agrada de mí y manifiesta lo que tú quieres que nosotros entendamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Padre. Hablando del fruto del Espíritu, la idea principal de este mensaje es que el fruto del Espíritu nos capacita y nos ayuda para cumplir con el mandamiento del Señor que dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y poder edificar la iglesia con sabiduría. Sin el fruto del Espíritu no podemos cumplir con tales mandamientos. El Señor, cuando da los mandamientos, es para que se cumplan. Son sus leyes, son sus estatutos y son sus decretos. Y cuando Él establece algo, hay que cumplirlo. Porque Dios no hizo leyes para Él, sino que las hizo para nosotros. Y no hizo leyes para nosotros porque somos buenos, sino porque apartándonos de sus caminos, perseguimos el mal. Y por eso necesitamos el fruto del Espíritu. Es como un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, y eran perros de pelea. Y este hombre llevaba a sus perros a pelear y apostaba en cada pelea. Y un día fue a la pelea y dijo a otro hombre que le apostaba: yo le voy al blanco. Y el tipo, otro que estaba con él, le dijo: no, él no va a ganar, yo voy al negro. Y dijo: yo voy al blanco. Y el blanco ganó. Y se llevó su perro. A la próxima semana fue al mismo lugar a llevar sus perros de pelea. Y cuando presentó la pelea, él cambió y dijo: hoy yo voy al negro. Y el otro tipo dijo: ¿cómo tú vas al negro? Si él perdió la semana pasada. ¿Cómo si le perdió la semana pasada con el blanco? ¿Vas a ganarle al blanco ahora? Dijo: yo voy al negro. Y da la casualidad que volvió y ganó, esta vez con el negro. Y el otro hombre curioso le pregunta: ¿pero cómo es posible que la semana pasada fuiste al blanco, ganó, y esta vez el blanco perdió y ganó el negro? Dijo: porque cuando yo quiero que uno de mis dos perros gane, solamente tengo que dejarlo sin comer. Y cuando quiero que uno de los dos pierda, solamente tengo que darle comida al contrario. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de las dos cosas que nosotros alimentemos es la que va a tener dominio en nuestra vida. Si comenzamos a alimentar las obras de la carne va a vencer. Y si comenzamos a ejercer el fruto del Espíritu, el Espíritu va a vencer en nuestra vida. La palabra nos enseña que en el principio, en Génesis capítulo 1 al capítulo 3, que el hombre cayó de la gracia de Dios por la codicia de un fruto. Comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cayeron de la presencia del Señor, fueron muertos en el espíritu, aunque estaban vivos todavía en la carne. Y eso trajo la muerte carnal también con ellos. Pero también la Biblia nos ofrece por el espíritu ser llenos por un fruto también. Como el hombre alcanzó la muerte por un fruto, también a nosotros se nos está dando la vida con otro fruto, el fruto del Espíritu Santo.
El propósito de este mensaje es que entendamos que nosotros recibimos el fruto del Espíritu para ejercerlo. El creyente debe de ejercer el fruto del Espíritu. No se le da para que esté inoperante, sino para que por el propósito de Dios lo ejerzamos, para que otros puedan ver el fruto que nosotros llevamos o los buenos resultados que Dios opera en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes cada día debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nos volvemos conformistas y nos conformamos con solamente lo que poseemos, con solamente lo que sabemos y no buscamos alcanzar más sabiduría y conocimiento de las cosas del Señor. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él a través de Jesucristo. Él dice, en esto se alaba el que haya de alabarse, en conocerme y en entenderme, dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. En esto, en conocerme. Necesitamos la llenura del Espíritu por medio del conocimiento que es a través de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. En este conocimiento, el conocimiento que Él es Dios y que Él ha venido para traernos esa salvación. Y por último, que el fruto del Espíritu nos ayuda a vivir una vida en santidad. Ningún creyente puede vivir una vida en santidad si no está manifestando el fruto del Espíritu Santo. Cuando dejamos de manifestar el fruto del Espíritu Santo, lo que comenzamos a manifestar en nuestra vida es las obras de la carne. Y así muchas veces estamos nosotros en el caminar en Cristo. Decimos que le servimos a Él, pero estamos alimentando el perro equivocado. Como aquel hombre alimentaba a un perro para que se fortaleciera y ganara la pelea, así muchas veces nosotros estamos alimentando al perro que se llama carne. Y la palabra dice que los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Pero nosotros no somos de la carne, sino que somos del Espíritu y somos guiados por el Espíritu y por el Espíritu invocamos el nombre de nuestro Señor diciendo, Abba Padre. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y lo que va a manifestar en nuestra vida. También la palabra nos enseña que debemos de dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto si no estamos llenos del Espíritu Santo? Si no vivimos una vida en santidad. Si nos pasamos en contienda con el prójimo y vivimos en guerra con Dios mismo. Eso no es lo que quiere el Padre. El Padre lo que quiere es que nosotros vivamos su vida en Cristo. La palabra nos enseña todas estas cosas y la palabra no se equivoca. La Biblia dice que ella no torna atrás vacía. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y eso es todos los días. No me puedo conformar con lo que hice ayer, ni solamente puedo vivir pensando en lo que voy a hacer mañana. Esto es cada día. Cada día somos crucificados, cada día somos muertos con Jesucristo. La palabra en hebreo que define la palabra fruto es perí. Y perí significa fruto o todo producto de la tierra, de los árboles, de los animales o del ser humano. En palabras más sencillas, perí significa un fruto maduro comestible. También la palabra griega que define fruto es karpos, pero karpos también significa beneficio, ganancia y resultado. Cuando utilizamos estas palabras y las cambiamos en la palabra el fruto del Espíritu por su definición, en vez de decirle el fruto del Espíritu, podemos decirle el resultado del Espíritu, la ganancia del Espíritu, el beneficio del Espíritu. O sea, el beneficio del Espíritu es amor, gozo, paz. El resultado del Espíritu es paz, mansedumbre, bondad. Y la ganancia del Espíritu es fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas Dios las ha puesto delante de nosotros para que abundemos en ellas y no para que seamos escasos. Porque dice la palabra que este ejercicio que Él ha puesto en nuestros corazones, que es la madurez del creyente, también es la naturaleza divina. Y nosotros somos participantes de esta naturaleza divina, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Nosotros somos participantes de esta naturaleza divina. Y la palabra dice que si abundamos en estas cosas y no estamos ociosos, no vamos a resbalar jamás. Cada vez que nosotros participamos del fruto del Espíritu y lo ejercemos, la palabra nos está dando una promesa de que no vamos a resbalar. Que el Señor va a estar por nosotros, que no vamos a ser unos ciegos espirituales, sino que vamos a tener una buena visión. El fruto del Espíritu le da visión al creyente.
Y nosotros debemos de caminar en esa visión, que es la visión de Cristo, no es la visión de nosotros. El fruto del Espíritu no le es dado al hombre para su propio beneficio ni para que busque su propia gloria, sino para que busque el beneficio del que está al lado y para la gloria del Señor eterno que está en los cielos. La palabra nos enseña también que el fruto del Espíritu Santo nos guía en caminos de justicia y nos lleva por el camino de la luz. La palabra dice que los que andan en tinieblas no se acercan a la luz para que sus obras no sean manifestadas, porque son malas. Pero las obras de nosotros no son malas, sino que son buenas, agradables para este tiempo y para el tiempo venidero, para la capacidad que Dios ha implantado en nuestro corazón y nuestra mente, no solamente para que seamos partícipes de ella, sino para que ayudemos a otros a ser participantes de estas mismas cosas espirituales, trayéndolos a Cristo y convirtiéndolos en hijos de Cristo adoptados por el Espíritu Santo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la tierra de Corinto, desde la ciudad de Corinto, allá por el año 55 o 56 después de Cristo, para resolver problemas doctrinales que estaban surgiendo por falsos maestros que los estaban infiltrando en las iglesias de Galacia. Y Pablo estaba sorprendido cómo se habían apartado tan rápidamente de la fe para seguir ritos judaicos tales como la circuncisión, guardar las fiestas solemnes o lunas, etc. Pablo les exhorta a vivir una vida en santidad agradable al Señor. En otras palabras, que sean llenos del Espíritu Santo. Ninguna persona, decimos que va a poder ser llena del Espíritu Santo si se aparta de los preceptos del Señor y de lo que Él ha dicho, buscando sus propios beneficios y tratando de alcanzar sus propios propósitos. El fruto del Espíritu es para cumplir con el propósito de Dios como está establecido. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desempare la obra de tus manos, oh Jehová, tus misericordias son para siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y ella no torna atrás vacía. En el desarrollo del mensaje vamos a estar tocando 3 puntos importantes acerca del fruto del Espíritu del verso 22 de Gálatas capítulo 5. Es el verso clave de este mensaje. Y el primer punto es que el fruto del Espíritu lo da Dios. Muchas veces nosotros pensamos como creyentes que nosotros alcanzamos las cosas por nuestra propia fuerza o que somos independientes de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida y la obra redentora de Jesucristo. Muchas veces las personas piensan que este fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros lo alcanzamos porque somos buenos o porque solamente nosotros lo podemos hacer porque somos mejores que otras personas, y no es así. Esto lo hacemos porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia y porque no hace acepción de personas. Queremos que entendamos que nosotros no merecemos nada de lo que el Señor nos da. Todo lo que recibimos Él lo da por gracia, y por gracia lo manifiesta por su propósito de edificar la iglesia. El fruto del Espíritu le es dado para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo y Cristo la cabeza de la misma. Hay que notar que la palabra hace un grande contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne la presenta de forma plural y el fruto del Espíritu lo presenta en singular. Un fruto que tiene varios elementos y lo vamos entendiendo, y esto lo da Dios. Como el fruto desde que comienza hasta que termina tiene que pasar por un proceso de maduración, así el fruto del Espíritu en nuestra vida tiene su proceso de maduración. Como el fruto cuando está verde hasta llegar a la madurez pasa por el proceso, así también nosotros en el fruto del Espíritu, comenzando por el amor y terminando por el dominio propio, porque una persona sin dominio propio no puede ejercer el amor. Como dije anteriormente, dice el fruto del Espíritu. Este fruto no es del hombre, ni es fruto de la carne, ni es fruto de ningún otro ente espiritual, sino Dios. Dios es el que lo provee. Y por lo tanto, a Dios le tenemos que dar cuenta de lo que Él nos ha dado. El fruto del Espíritu Santo, como Dios es el que lo da, primeramente hay que buscarlo. El fruto del Espíritu se busca. La palabra dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, que si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a los que le aman, a los que se lo pidan?
El Espíritu Santo se pide. Y muchas veces nosotros no recibimos porque no pedimos. Y eso también lo dice Santiago capítulo 4, versículo 3. No recibí porque no pedí, y pedí y no recibí porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Dios quiere que nosotros pidamos al Espíritu Santo, y Él lo ha prometido y Él lo ha dado sin medida, dice la palabra, en abundancia sobre nuestras vidas. En la medida que nosotros vayamos creciendo, Él va a ir manifestando al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, esforzarnos cada día más por agradar al Señor. Y no significa que con estas cosas que dije antes vamos a manipular la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es inmutable. Nadie puede mover la voluntad de Dios. Pero si el Señor quiere ver el deseo ardiente en nosotros de querer agradarlo. El primer punto es que Dios, de que Dios da el fruto del Espíritu, es que hay que buscarlo. Segundo punto, la palabra dice que ese fruto Dios lo derrama en nuestra vida. Nosotros primeramente buscamos este fruto y después Dios lo derrama en nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros buscamos esa llenura del Espíritu Santo y se derrama sobre nuestra vida, Dios se va a encargar de que el Espíritu Santo que Él puso en nosotros, en el nombre de Jesucristo, comience a manifestar el fruto que Él ha puesto en nosotros, porque es su fruto. En la medida que nosotros le vayamos permitiendo al Espíritu Santo ejercer, es la medida que también nosotros vamos a madurar. Porque donde no hay conocimiento, hay falta de información. Y muchas veces por falta de información también viene la falta del conocimiento. Y por la falta del conocimiento, cuando aplicamos sabiduría, la aplicamos mal. Por eso debemos de ser llenos del Espíritu Santo. La palabra también dice en Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Y tercero, la palabra dice que no solamente tenemos que pedirlo y buscarlo, sino solamente que tenemos que ser llenos y que este Espíritu Santo Dios lo derrama en nosotros, sino que también la palabra dice que este fruto del Espíritu es perfecto. Es perfecto, está completo, no le falta nada, solamente el ejercicio de nosotros. La palabra dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Cuando Dios nos da algo a nosotros, Dios no nos lo da incompleto. Es que muchas veces por la falta del conocimiento que nosotros tenemos, no podemos ejecutarlo. Es como el hombre que tiene un familiar muy rico. Y ese familiar hace años que él no lo ve. Y ese familiar muere, pero le dejó una herencia en el banco, mucho dinero. Y ese hombre está viviendo en pobreza. Pero por cuanto no tiene el conocimiento que tiene esa herencia en el banco, no puede reclamarlo y no puede participar de esos bienes para salir de su pobreza. Así también nosotros. Cuando Dios ha puesto todo en nuestros corazones como algo perfecto, bueno, y nosotros no tenemos el conocimiento de ello, ¿cómo vamos a ejercerlo? Por eso debemos de acercarnos a la Escritura, para que ellas nos ayuden y nos guíen por medio de ese mismo Espíritu Santo a tener ese conocimiento que nos hace falta. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17 en adelante comienza a hacer una oración: yo ruego al Padre para que abundéis en todo conocimiento y en el entendimiento de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere por medio del Espíritu Santo, que entendamos quién es Él, para qué hemos llegado a esta tierra y cuáles son los propósitos de Él en nuestra vida para con los demás. Muchas veces de manera egoísta solamente nos aferramos a nosotros mismos. La palabra cada vez que dice perfecto no es en el tono que nosotros entendemos ni en la forma que nosotros hemos recibido los conceptos. Cuando la palabra habla de perfección, no está hablando de una persona que no peca ni de una persona que es sin defecto y que no tiene mancha. Cuando la palabra habla de perfección, está hablando de personas maduras, completas, personas que son íntegras, que aunque cometen faltas, tienen la madurez para reconocer esas mismas faltas, cambiar y seguir hacia adelante, no detenerse. Una persona madura no se detiene, no se estanca. Por eso los dones son perfectos. Y en la medida que nosotros vamos creciendo como crece el árbol y vamos creciendo como crece el fruto, así también en el Espíritu vamos creciendo para ejercer la perfección de Dios. Dios es perfecto. Por eso lo que Él da es perfecto. Pero nosotros, siendo seres imperfectos, en medida que vamos creciendo, tropezando, cayendo y levantándonos, vamos a ejercer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. El segundo punto es que no solamente Dios
da el fruto, sino que el fruto del Espíritu nos da el carácter de Jesucristo. La palabra dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros tenemos que parecernos al Dios invisible. Pero de la única forma que podemos parecernos al Dios invisible es a través de Jesucristo, mirándonos como en un espejo, como en Jesucristo, mirándonos en un espejo como si fuéramos mirándonos en Jesucristo. Cuando yo mire a mi hermano, no debo de ver a mi hermano, sino que debo verme a mí mismo, viendo a mi hermano como un espejo. Pero no solamente viéndome a mí en mi hermano, sino que cada vez que yo miro a mi hermano, no debo ver a mi hermano, si el que debo ver es a Jesucristo. Cuando nosotros miramos en cada creyente, en cada persona a Jesucristo, vamos a tener cuidado de cómo vamos a actuar y de cómo pensamos. Si cambiamos la manera de pensar, también cambiaremos nuestra manera de actuar. La palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo vamos a ser imitadores de Dios si no podemos ver a Dios? ¿Cómo vamos a ser imitadores de Dios si no hay hombre que vea a Dios y sobreviva o viva? Pues la palabra dice, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y no solamente que nos manda a seguir a Jesucristo y ser imitadores de Él, sino que también Pablo le dice a Timoteo que veamos cuál sea la buena conducta de nuestros pastores e imitarle y seguirle. Sino que la palabra enseña que cada persona que ejerce el fruto del Espíritu es digno de ser imitado. Y el único que ha estado delante del Padre y ha escuchado lo que el Padre habla y ha visto lo que el Padre hace es Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 19 al 33. Todo lo que yo oigo cerca del Padre os he hablado. Y todo lo que yo he visto hacer cerca del Padre es lo que yo hago también. Él habla y Él hace según lo que Él ha visto y lo que escucha el Padre. Y el Espíritu Santo no toma de Él mismo para gloriarse en sí mismo, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Y el Espíritu Santo no se glorificará a sí mismo, sino que antes bien me dará gloria a mí, dice el Señor Jesucristo. Decimos de nuevo que el fruto del Espíritu te da el carácter de Cristo. Por eso cuando leemos el versículo 22 de Gálatas 5 dice, y el fruto del Espíritu es. Y habíamos dicho que también el fruto del Espíritu o la palabra fruto puede ser ganancia, beneficio o buen resultado, hermano. Cuando nosotros obramos en el Espíritu, todo lo que viene es bueno. Es ganancia. El fruto del Espíritu es una buena ganancia porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué cosa mejor que esta? Por lo tal, debemos de llevar el carácter de Jesucristo y Él es el único que lo puede dar a través de estas cosas. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Primera de Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Pero también Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 al 8 dice que Dios es amor. Pero la palabra dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 y 20 que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el verdadero Dios. Dice que Él vino a traer el conocimiento del mundo. Jesucristo es el verdadero Dios. Si Jesucristo es el verdadero Dios y Dios es amor, donde quiera que veamos en el fruto del Espíritu la palabra amor, podemos cambiar esa palabra amor y poner Jesús. Como dice el capítulo, y el amor es benigno, es veraz, no busca lo suyo. Pues podemos decir Jesús es benigno, es veraz, no busca lo suyo. Y en ese capítulo 13 vemos el carácter de Cristo y así Dios quiere que seamos. En otras palabras, Dios no quiere que seamos egoístas. Cuando dejamos de ser egoístas y pensar solamente en nosotros mismos, podemos ser como Jesucristo. De tal manera que Cristo dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿A dónde tenemos que seguirlo? A la cruz del Calvario. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Morir juntamente con Él. El punto 3 es que el fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo volvemos atrás. Una de las cosas que nos muestra el carácter de Dios es que tenemos que pensar como Él piensa. Cuando nosotros estamos en Cristo, pensamos como piensa Cristo porque tenemos la mente de Jesucristo. Y eso es lo que nos da el carácter de Dios, ser como Él es. Tenemos la mente de Jesucristo y la mente de Jesucristo son las escrituras guiadas por el Espíritu Santo. Pensamos como Él piensa. La palabra dice que en la antigüedad los hombres no tenían los pensamientos de Dios
ni andaban en los caminos de Dios, porque como son más altos tus caminos, así son mis caminos más altos que tu camino y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Pero ahora se nos ha dado la mente de Jesucristo, como está escrito en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 16, que solamente el Espíritu Santo puede escudriñar lo oculto del corazón de Dios y revelarlo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, y si pensamos como Cristo, vamos a hablar como Cristo. Cuando nosotros pensamos, nosotros sacamos por nuestros labios lo que está en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo pienso como Cristo, hablaré como Cristo. Y si yo hablo como Cristo, actúo como Cristo. Segundo punto, debemos andar como Cristo. La Biblia dice que pensamos como Cristo y andamos como Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos de andar en los caminos que Cristo anduvo. Y una de las cosas que hacía Cristo es hacer el bien. Cristo no se cansó de hacer bien, de echar afuera demonios y sanar a todos enfermos y oprimidos por el diablo, dice el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 35 al 38. A todos los oprimidos por el diablo, porque Cristo anduvo haciendo bienes, porque fue lleno del Espíritu Santo. Como Cristo anduvo haciendo bienes, también nosotros debemos andar haciendo bien. La palabra dice en Romanos: no canséis de hacer el bien, vence con el bien al mal. Es lo que quiere el Señor, como dice también en otro verso: vosotros sois hijos de luz, y en otro tiempo eras tinieblas. Andad como hijos de luz y reprended las obras de las tinieblas y no seáis participantes de ellas. Debemos de andar como hijos de luz, sin mirar atrás, con justo juicio, y que la palabra que Él ha puesto en nosotros no torne atrás vacía. Y tercero, juzgar como Cristo. Eso es parte del carácter de Cristo. Cristo, dice la palabra, que no iba a juzgar conforme a lo que veían sus ojos, ni conforme a lo que oían sus oídos, sino que iba a juzgar con justo juicio. La palabra lo dice claramente. Y no solamente que Cristo dijo juzgad con justo juicio, sino que Él juzgaba con justo juicio. La palabra dice en San Juan capítulo 7 versículo 24, juzgad con justo juicio. Y se lo dijo a hombres que estaban como que bien en la carne, gente que estaban llenos de celo, envidia, que eran los fariseos. Una generación que Él les llamó generación de víbora, que piden señales, y señales no serán dadas sino la señal de Jonás. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que seguir caminando en santidad y que tenemos que tener cuidado cómo juzgamos. La palabra dice que no se nos prohíbe juzgar, sino que juzguemos con el juicio justo. Cuando el Cristo dice que juzguéis con justo juicio, es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo no va a hacer acepción de personas. Cristo no hacía acepción de personas. Los mismos fariseos, cuando hablaban, que decían: nosotros sabemos que tú no te cuidas de los hombres porque tú juzgas rectamente. Nosotros también tenemos que juzgar rectamente. Para juzgar rectamente tenemos que tener los ojos llenos de Dios, nuestros oídos llenos de Dios, y ser guiados por el Espíritu, porque si dejamos que nuestros ojos nos engañen, que nuestros oídos nos engañen y que nuestros pensamientos nos engañen, vamos a tener una falta de expectación de lo que tenemos delante y vamos a equivocarnos en el juicio. Y no podemos olvidar que el trono del Señor, el fundamento del trono del Señor es justicia y juicio. El carácter de Cristo es pensar como Él piensa, hablar como Él habla, caminar como Él camina y juzgar como Él juzga. Y el tercer punto es que el fin del fruto del Espíritu es la madurez del creyente. Todo fruto, el fin de él es madurar, caer en tierra, morir y reproducirse, porque cada fruto lleva una semilla, como está establecido por la palabra. Cuando nosotros ejercemos el fruto del Espíritu, estamos muriendo a nosotros mismos en la carne para que viva Cristo en nuestra vida, para que Cristo viva nuestra vida, como está escrito: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Necesitamos ser gente madura en el Espíritu Santo para no retroceder hacia atrás, sino avanzar siempre hacia adelante. Como está escrito, no debemos de retroceder, debemos de madurar, debemos de seguir avanzando y no detenernos en el camino. La palabra dice que cuando yo era niño, juzgaba como niño, actuaba como niño y pensaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era
de niño. La madurez nos lleva a dejar de ser primeramente niños. Un niño en el Espíritu Santo no tiene capacidad de juicio, no tiene capacidad de razonamiento, porque solamente puede pensar como el niño. ¿Es pecado? No es pecado ser niño. El pecado es ser infantiles. La palabra del Señor quiere que nosotros vengamos a la universidad de la vida para madurar, no para estancarnos. Porque la Biblia enseña en Gálatas capítulo 4 versículo 1 que cuando el niño es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, que en comparación un niño espiritual es como si fuera un esclavo. Y un esclavo no puede participar de la herencia que tiene de parte de su Señor. Porque aunque el niño es dueño de todo, mientras sea niño, no puede tomar posesión de su herencia. Por eso nada difiere del esclavo. Por eso muchas veces nosotros vivimos una vida de esclavitud teniéndolo todo en Cristo Jesús por falta de ese conocimiento. Porque muchas veces somos niños y tenemos necesidad de leche espiritual cuando se nos ha dado un manjar en alimentación para participar de la vianda espiritual que Dios ha preparado. La palabra dice que después de tanto tiempo debiendo de ser maestro, todavía tenéis la necesidad de leche y no de carne. De leche y no de carne. Y es lo que dice el Señor, no podemos ser niños, porque los niños solamente piensan en el día de hoy, pero no pueden ver hacia el día de mañana. Y muchas veces se estancan mirando siempre hacia el pasado y tropezando y no se pueden levantar. El Señor no quiere que seamos más niños, que sigamos participando de lo mismo, que sigamos mirando las mismas cosas. Él quiere que crezcamos y que nos convirtamos en hombres y mujeres con autoridad en Cristo Jesús para cumplir con su obra. Segundo, el fruto del Espíritu Santo nos da madurez para dejar de ser niños, sino que da también madurez para que podamos sobrellevar la carga de los unos a los otros. La palabra dice seguir la santidad y la paz con todos, y la cual ninguno verá al Señor. También dice la palabra en Romanos capítulo 15 versículo 1 que sobrellevemos las debilidades de los unos de los otros y que no buscamos el débil para contender en opiniones y en cuestiones. Así es Dios. Cuando nosotros tenemos la madurez espiritual, no buscamos a las personas ni a nuestros hermanos para medirnos con ellos, a ver quién tiene más sabiduría, a ver quién tiene más conocimiento o a ver cuál es más espiritual. La persona madura, dice la palabra, que se estima al amigo mayor que a sí mismo. Que no podemos estimarnos a nosotros mismos y que no tengamos mayor estima de nosotros la que tenemos que tener. La persona que ha sido manifestada en Cristo siempre tendrá el conocimiento de que no lo sabe todo, de que no lo puede todo y que tenemos la necesidad de cada día seguir avanzando y aprendiendo. Y tercero, que el fruto del Espíritu nos ayuda a soportar las pruebas. La palabra dice en Santiago capítulo 1 versículo 1 al 5, tenga la prueba su obra completa. Y el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y a los que le temen. Hay bendición en soportar la prueba, dice la palabra, y la palabra dice que bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mi nombre. Y Pedro dijo en otra ocasión, vistámonos. Armémonos con este pensamiento, 1 Pedro capítulo 5, armémonos con este pensamiento, que como Cristo sufrió en la cruz, también nosotros vamos a sufrir en este mundo. Los hombres y mujeres maduras por el Espíritu Santo ejerciendo este fruto, saben que vamos a tener tropiezo y que van a venir pruebas, pero que la palabra dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos sobrellevar, y que nos va a dar juntamente con la prueba una salida. Dios te ha dado una salida, y esa salida se llama el Espíritu Santo, se llama el nombre poderoso de Jesucristo y el respaldo del Dios eterno, que Él siempre estará contigo para cuando tú tropieces, Él te va a ayudar a levantar, como dice la palabra. Cae 7 veces el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestra vida, volvernos a levantar. La palabra dice que para que un fruto se reproduzca en la próxima generación, tiene que primero morir el fruto para que la semilla nazca. Tiene que caer en tierra y morir. Y muchas veces nosotros tenemos que morir de esta forma. Si nosotros no morimos a la obra de la carne, que es también un fruto, ¿cómo nosotros vamos a llevar una próxima generación? Cada fruto dentro de sí lleva una semilla de vida para reproducirse según su especie o según su género, como dice Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros somos de la semilla de Jesucristo, según la orden de Melquisedec, como dice la palabra, de un sacerdocio diferente y de una tribu diferente.
Ese es en el nombre de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a reproducirnos por medio de esta semilla que Dios ha puesto en nosotros, en este fruto hermoso que se llama el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Este fruto lleva una semilla dentro que se llama la palabra de Dios, el evangelio. Y nosotros tenemos que ir muriendo cada día a nosotros mismos para ir llevando este evangelio. Porque como Cristo murió y resucitó, también nosotros con Cristo juntamente fuimos muertos, sepultados, resucitados y sentados en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. La palabra dice que nosotros somos plantíos de Jehová. Así nos llama, plantíos de Jehová. Y así tenemos que ser nosotros como un plantío, árboles de justicia. Y esa semilla está puesta en nosotros, una semilla de justicia, una semilla que por nosotros no podíamos tenerla. Nosotros teníamos una semilla corrupta, pero Cristo quitó esa semilla corrupta y puso una semilla incorruptible de vida. Y no solamente que el Señor está esperando que demos muchos frutos, y más en este mundo donde se ha levantado tanta la maldad y se ha multiplicado, donde los hombres manifiestan el odio, la matanza, el asesinato, donde el hombre codicia los bienes ajenos, donde la moralidad sexual se está desapareciendo para convertirnos en una generación más inmoral cada día. Cada generación que pasa se va degradando la moralidad en nosotros. ¿Qué va a pasar si nosotros como iglesia no comenzamos a aportar esta semilla, a llevarla al terreno que debe de ser sembrada? Es lo que la palabra dice. La palabra dice que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. En la antigüedad, cuando los reyes iban a la guerra, Deuteronomio capítulo 20 y el capítulo 25, 17 y capítulo 25 lo enseñan. Cuando iban a la guerra y sitiaban una ciudad, la ley decía que si habían árboles frutales no podían cortar los árboles frutales porque le iban a hacer para alimento. Pero si habían árboles que no daban fruto, esos árboles podían ser cortados, utilizados para sitiar la ciudad y utilizados para fuego. El fruto es un alimento. Y muchas veces nosotros sentimos hambre espiritual y tenemos hambre de justicia porque no sabemos que tenemos un fruto que es un alimento que está en nosotros. Porque muchas veces este alimento, para participar de él, tenemos que dejar de ser egoístas. Y lo que nos enseña la palabra. Hermanos, tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que aplicar estos principios a nuestra vida para agradar a Dios y para edificar su iglesia. La iglesia necesita ser edificada. ¿Y cómo vamos a edificar la iglesia si no ejercemos el fruto del Espíritu? Cuando debemos de ejercer el fruto del Espíritu, permitimos que la carne domine sobre nosotros. Recuerda la paradoja del perro negro y el perro blanco, que uno era alimentado y el otro se debilitaba y el otro era fortalecido. Vamos a ver a quién nosotros estamos alimentando. Y para concluir con este mensaje, hermano, el fruto del Espíritu Santo, no hay cosa que pueda condenarlo. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero las personas que no andan conforme al Espíritu sí son condenados. La palabra dice que los que andan según la obra de la carne y la practican, dice, no heredarán el reino de Dios. Y nosotros no podemos heredar el reino de Dios si no es porque ejercemos el fruto del Espíritu Santo. Pero nadie puede condenarnos. Cuando nosotros andamos según el Espíritu, nadie nos puede juzgar. La palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. Cristo fue el que resucitó y volvió a vivir. Si Dios está conmigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es uno de los beneficios más grandes del fruto del Espíritu. Nadie nos puede condenar. Pero nosotros podemos condenar por medio del Evangelio que ha sido puesto. La palabra dice que el espiritual no es juzgado de nadie, pero Él juzga todas las cosas. Segundo, el fruto del Espíritu nos ayuda a heredar el reino de Dios. La palabra dice que los que están en la carne no pueden heredarle el Espíritu, pero los que estamos en el Espíritu sí podemos ser herederos de ellos. Como dijimos anteriormente, el niño, cuando por la ley es esclavo del conocimiento limitado que tiene, no puede heredar la herencia que le ha sido dada. Pero nosotros sí tenemos el conocimiento en Cristo Jesús de la herencia que poseemos y nadie nos la va a quitar si ejercemos lo que Dios nos ha dado sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Hermano, tenemos que vivir como Cristo anduvo y hablar como Él hablaba y
actuar como Él actuaba. En Cristo no había maldad. Cuando nosotros ejercemos el fruto del Espíritu con madurez, vamos a ver este crecimiento y lo que Dios nos ha prometido, vamos a participar de ello. La palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Vamos a gozarnos. No pongamos nuestra mirada solamente en las cosas de la tierra. Levantemos nuestra mirada y miremos a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Puesto los ojos el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Mirad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque escondida está mi vida en Dios. Hermano, y si empezamos por el Espíritu, terminemos en el Espíritu. No vayamos a terminar por la carne, como le dijo a los Gálatas. Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1 al 3. Empezaste por el Espíritu y ahora vas a terminar por la carne. No empecemos nosotros como hicieron estos Gálatas. Si empezamos por el Espíritu, busquemos las cosas del Espíritu y mantengámonos en ellas, porque las necesitamos para seguir avanzando. Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Él no se agrada en los que retroceden. Y por último, ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Como dijimos en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, donde hay una mezcla, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y hablar entre vosotros con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Hablando de la palabra del Señor. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados para el día de la redención. Tengamos cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos, especialmente de los hermanos. El propósito de esto es hacer que la iglesia crezca, que sea edificada, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Que estos ministerios han sido dados para el crecimiento y para que lleguemos a la unidad de la fe. Cuando nosotros ejercemos el fruto del Espíritu, cuando vemos las debilidades de nuestros hermanos, no vamos a contristar al Espíritu Santo juzgando a nuestro hermano en nuestra propia carne y en nuestra propia sabiduría, sino que vamos a juzgar conforme al juicio que da Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hermano, hasta aquí mi parte y el que el Señor les continúe bendiciendo.